Bueno, pues hola a todos. Voy a seguir con los resúmenes de 2 capítulos para el libro de Taylor. Bueno, retomando un poco lo que se vio en capítulos anteriores, es decir, en el 1 y en el 2. Básicamente, Taylor expone los malestares de nuestra sociedad actual, que son el individualismo, la razón instrumental y el despotismo blando, que les expliqué en el video anterior, y cómo la cultura de la autenticidad y de la autorrealización nos lleva a que no existe un debate muy bien articulado, pues no se puede dialogar con los demás debido a que se cae en un relativismo. Entonces, en estos 2 capítulos, pues que se llaman Las fuentes de la autenticidad y los horizontes ineludibles, Taylor continúa explicando los problemas de la autenticidad, pero asimismo, en el capítulo 4 va a decir que más adelante explicará una autenticidad en la cual es viable para la sociedad moderna. Entonces, en el capítulo 3 básicamente nos dice los principios de la autenticidad, de dónde viene, dónde nace. Entonces, básicamente, nace a finales del siglo XVIII y está basado en el individualismo de la racionalidad no comprometida de Locke. Pero pues bueno, esto viene mucho más atrás con Descartes, que decía que cada ser humano es autorresponsable, pues se creía que cada ser humano, al ser racional, era capaz de decidir lo que era bueno y lo que era malo, y por ende podía hacer lo que quisiera, porque al saber qué es bueno y qué es malo, los individuos iban a coincidir en ciertos aspectos. Más adelante, Locke diría que el individuo iba a ir primero que la sociedad, dándole una característica más a la cultura de la autenticidad que se explicó anteriormente. Bueno, como lo mencioné, Descartes decía que todo ser humano tenía una voz interior que podía decir que era bueno y que era malo, y por ende los individuos iban a llegar a un punto en común. Por eso se les podía permitir hacer pues lo que quisieran. Luego llegaría San Agustín y especificaría que esta voz pues interior de cada ser humano es Dios. Y luego, pues como al final del capítulo, Taylor menciona a Rousseau y sus 2 ideas de libertad, que se ven muy presentes en nuestra sociedad actual, que es lo que Taylor planea exponer. Entonces, estas 2 libertades son la libertad autodeterminada y la libertad negativa. La libertad autodeterminada es aquella que está por encima en la cultura de la autenticidad, y es aquella en la que todo individuo es libre y puede hacer lo que quiera, independientemente de si va en contra de otro individuo u otro ser vivo. Entonces puede hacer lo que desee porque él es quien determina hasta dónde va su libertad, dándole, entre comillas, poder infinito, lo cual será un problema, como veremos más adelante, porque pues las libertades van a chocar. Mientras que por otra parte describe que hay una libertad que puede llegar a ser más plausible en nuestra cultura moderna, que se llama la libertad negativa, y es aquella en la que dice que mi libertad va hasta donde la del otro termina, lo que dice que soy libre hasta el punto que no afecte al otro, y así se pueda vivir en sociedad. Se le dice libertad negativa porque en ciertos términos es falsa, pues está restringida por la libertad del otro. Pero como veremos, esta libertad nos llevará a un grado más elevado de la misma comparado con la libertad autodeterminada. Porque como he dicho en el primer capítulo, el tercer malestar, el despotismo blando, al ser cada quien libre y no preocuparse por los demás, dejamos esa noción de sociedad pues como en el olvido. Y aquellos que rigen la sociedad o los gobiernos actuales son capaces de manipularnos porque no estamos interesados en la sociedad, generando que nuestra libertad disminuya. Por eso esa libertad negativa va a ser un grado más elevada que la libertad autodeterminada. Luego, en el capítulo 4, Taylor va a empezar a hablar sobre la identidad y asimismo pues de los horizontes ineludibles, como dice el título, que son aquella base o aquellas elecciones que todo individuo toma y que van más allá del mismo individuo, que tienen una importancia por sí misma y no porque el individuo los escoja. Entonces,
Taylor empieza el capítulo pues diciendo que no es fácil razonar con un partícipe de la cultura de la autenticidad, por el simple hecho de que no tienen un punto en común sobre el cual razonar, dado que pues cada quien tiene su propia opinión, su propia libertad, porque está metido en un individualismo en el que no le importan los demás. A partir de ahí va a decir que el propósito tanto de la cultura de la autenticidad como de los individuos que pertenecen a ella es crear una identidad propia y diferente a la del resto de las personas, pero que esto va a tener serios problemas. Entonces, Taylor empieza definiendo identidad como quiénes somos, de dónde venimos, y estas dos preguntas basadas en nuestros gustos, deseos, opiniones y aspiraciones. El problema aquí es que no podemos definirnos sin la ayuda de los demás, que es lo que dice Taylor en este capítulo. Para poder construir nuestra propia identidad necesitamos de alguien más, necesitamos de una sociedad que nos ayude a construirla. Lo que no quiere decir que necesitemos estrictamente de la sociedad para construir una identidad igual a la que ella nos plantea, sino que basados en ciertas formas o en ciertas acciones podemos crear nuestra propia identidad. Y lo que Taylor hace aquí es usar el ejemplo del lenguaje. Entonces, cuando estamos en los primeros años de nuestras vidas, se nos enseña un lenguaje y una forma de expresarnos. Si queremos definirnos, al final tendremos que usar este lenguaje para podernos definir. No quiere decir que cuando crezcamos, pues podamos crear nuestro propio lenguaje o nuestras propias opiniones. Siempre van a estar basadas en lo que hemos aprendido en años anteriores. Y esto va muy de la mano con la idea que plantea Taylor, y es que la identidad de todo ser humano está basada en el diálogo con los demás, en el diálogo con la sociedad, incluso en el diálogo con uno mismo y con si se cree o no en una deidad superior. Entonces, pues, en el capítulo plantea un ejemplo que dice que en nuestra sociedad se cree que el artista solitario o los curas que se van a un retiro son individualistas porque no poseen el diálogo, pero al fin y al cabo el diálogo siempre está con ellos, mientras que el cura habla con Dios, el artista pues hace su obra y al fin y al cabo va a terminar dialogando con aquellos que vean la obra. Entonces Taylor plantea que para crear una identidad no se hace de manera monológica, sino dialógica. Entonces ese sería el problema de la cultura de la autenticidad, creer que para construir nuestra identidad lo podemos hacer solos, lo cual no es cierto, por lo que mencioné anteriormente, que necesitamos de los demás para tener una base para construir nuestra identidad. Y en segunda instancia, o el segundo problema, es pues lo que le da el nombre al capítulo, y son los horizontes ineludibles. Son esas acciones o esos pensamientos base que nos ayudan a crear nuestra identidad, pero que asimismo poseen una explicación entendible para toda la sociedad. Entonces, supongamos el lenguaje, la forma de hablar. Eso es un horizonte pues ineludible. Todos debemos tener un lenguaje con el cual nos podamos comunicar con el otro, para que así podamos construir nuestra identidad. Esto se verá más adelante relacionado con el reconocimiento, pues que es el capítulo siguiente. Pero entonces, pues la definición de horizonte ineludible es elección, acción u opinión que posee una explicación entendible para toda la sociedad. Asimismo, esto pues nos ayuda o nos permite entender que en nuestra sociedad actual tendemos a pensar que las acciones o corrientes que tomamos son importantes porque nosotros las elegimos. Y lo que Taylor viene a decir acá es que cada acción o cada decisión que un individuo toma es importante por sí misma y no porque el individuo la toma. Entonces, supongamos un ejemplo, que se permite el uso de piercings en un colegio. Entonces, el hecho de luchar porque se permite el uso de piercings en un colegio no es importante porque yo escoja defenderla, sino es importante por sí misma, porque a futuro va a permitir que dicha acción o dicha corriente se eleve a un nivel más alto y favorezca a toda la sociedad. En el capítulo, Taylor explica esto
con otro ejemplo que sería el de la homosexualidad. El ser heterosexual es importante por sí mismo, no por las personas que deciden ser heterosexuales, que es a lo que va Taylor. Cada una de esas decisiones va a ser importante por sí misma y no por lo que el individuo crea, debatiendo pues la idea de la cultura de la autenticidad, de que cada persona le da valor a las cosas, y así cada quien puede pensar lo que quiera, que es donde las personas chocan. Y bueno, básicamente es eso. En el siguiente video pues verán el capítulo 5 y 6, que son la necesidad del reconocimiento y el desplazamiento hacia el subjetivismo. Pero para los siguientes capítulos hay que tener en cuenta este capítulo, el capítulo 6, que es el más importante, porque ahí es donde Taylor pues define lo que es identidad, ¿sí? Nos explica que eso es lo que cada individuo busca, y asimismo nos dice que no podemos construir una identidad sin la ayuda de la sociedad.